Fíjense que acabo de recuadrar ahí lo que nos tiene que quedar como importante después, más allá de toda la demostración y la verificación que acabamos de hacer. ¿Qué es lo que nos tiene que quedar como regla, digamos? Lo que nos tiene que quedar como regla es, dado una ecuación de segundo orden, la ecuación auxiliar la construyo automáticamente, porque es muy sencillo, digamos, plantear la ecuación auxiliar, ¿sí? O sea, esta ecuación la construyo directamente mirando la ecuación diferencial homogénea, ¿sí? Si esta ecuación da dos raíces que son distintas, la solución general siempre va a ser esta. Y si son repetidas, acabamos de chequear que son estas. Acá Juan me dice, ¿por qué se hace 0? Bien, la que estaba multiplicando por x. Entiendo que es esta parte. ¿Sí? Esta que está Sí, acá. profe, Bien. Fíjense pero creo esta. que me di cuenta que era porque es auxiliar o no. Exactamente, es justo la auxiliar. Y la M1 salió de acá. O sea que salvo que yo haya hecho mal las Claro. cuentas, claro, la M1 cumple con esto. Entonces, como cumple con la auxiliar, todo esto se hizo 0. Y bueno, y me quedó esta parte. Esta parte como la hice 0, y bueno, porque yo había asumido que para que sean iguales la M1 y la M2, la única forma es que esta raíz fuese 0 y la M1 es esto, menos B sobre 2A. Entonces reemplacé la M1 acá y también cancelé esto. ¿Sí? Es decir, que eh, demostramos que si tengo dos raíces que son repetidas, ¿sí? Eh, la segunda, la puedo obtener multiplicando por x, ¿sí? En general, si quieren eso ya lo podemos plantear ahora, es decir, ¿cómo podría generalizar esto que acabo de poner acá? ¿Sí? Si yo tengo n raíces repetidas, lo voy a poner, lo escribo acá abajo la generalización, sí. Supongamos que tengo una M1 que es igual a una M2 y así igual hasta una m sub n, ¿sí? Tengo una ecuación diferencial de orden mucho mayor, entonces encontré n raíces que se repiten, ¿sí? Son todas iguales, y bueno, son todas iguales un valor m, llamémosle, ¿sí? Todas valen m. La M1, la M2, la Mn, todas valen m. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, la primera solución siempre es e a la mx, ¿sí? La segunda solución, como demostré recién y lo acabo de chequear, lo que hago es multiplicar, para obtener una solución linealmente independiente, es multiplicar a x por e a la mx, ¿sí? A la tercera, ¿qué hago? Vuelvo a multiplicar la anterior por x, o sea que me va a quedar x al cuadrado por e a la mx, ¿sí? Así hasta la última, la i sub n, ¿qué va a ser? Fíjense que el orden por el que voy multiplicando x es siempre uno menos de la i. O sea, la i sub 3 tenía x al cuadrado, o sea que la i sub n tiene x a la n menos 1 por e a la mx. ¿Sí? Es decir, las vamos multiplicando por x, ¿para qué? Para generar soluciones que sean una linealmente independiente de la otra. Porque si yo no multiplico por x acá, esta es igual a esta. ¿Está bien? Es decir, estamos en el caso de raíces repetidas, ¿no? Estamos en el caso, lo subrayo acá, en donde todas las raíces son iguales, ¿sí? Entonces, si yo tengo un conjunto de raíces iguales, acá lo demostré con dos, pero supongamos que no tengo solamente dos, sino que esta ecuación es de mayor orden, entonces tengo muchas raíces, tengo n repetidas. La primera es e a la mx, igual que acá. La segunda, ¿qué demostramos nosotros recién? Que bueno, que puedo obtener una solución que es solución, yo acabo de chequear que es solución, ¿está bien? Que es x por e a la mx. A multiplicar por x acá hace que esta solución sea linealmente independiente de esta ya, porque no es igual, digamos, tiene una x que esta no tiene, ¿está bien? Entonces fíjense que teniendo dos raíces iguales, genero dos soluciones linealmente independientes y con eso puedo armar la solución general, ¿sí?
Lo que uno puede generalizar, no vamos a demostrar la generalización, créanme, creo que la generalización está puesta en el libro, pero bueno, nos llevaría un rato para generalizar esto. Lo que podemos hacer es, la primera es e a la mx, la segunda, para que quede linealmente independiente, la multiplico por x, y después el procedimiento se va repitiendo. La que sigue, ¿qué hago? Multiplico esta que tenía acá por x. Al multiplicarla por x me queda x al cuadrado, ¿sí? La que sigue la vuelvo a multiplicar por x y si sigo así, cuando llegue a la enésima repetida, me va a quedar x a la n-1 por e a la mx. ¿Está bien? Entonces, esta es una forma genérica para el caso de n raíces repetidas. ¿Bien? Está más o menos entonces la idea. Después ya la vamos a llevar a la práctica, ¿está bien? Y vamos a resolver algunas ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Esto lo demostramos completo para las de orden 2, para las de la orden n, créanme que es así. De última, lo que uno puede hacer muy fácil, pero lleva tiempo, es poner esto en un browskiano, ver que son linealmente independientes, y por otro lado, ponerlo en la ecuación diferencial y ver que son soluciones. Hacer esto mismo que acabo de hacer yo, pero en orden n general, lo cual nos llevaría un montón de cuentas. Por eso que, bueno, les pido que me lo crean. ¿Sí? Estamos entonces hasta ahí. ¿Qué nos estaría faltando? ¿Se acuerdan que vuelvo a la hoja original? ¿Se acuerdan que partimos buscando solución de ecuaciones homogéneas? Bien, dijimos que teníamos la ecuación auxiliar y que se podían dar, lo voy a remarcar acá, se podían dar tres casos. Bien, raíces reales iguales, raíces repetidas, ya los vimos a los dos. Lo que nos está faltando son las raíces complejas conjugadas. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar este último caso. ¿Sí? Tenemos los otros dos, acá están las soluciones. ¿Bien? Vamos entonces a las raíces complejas conjugadas. Voy a acomodar un poco esto. Ahí estamos. Entonces, vamos a seguir con, dijimos, las raíces complejas conjugadas. ¿Sí? Se puede dar que las raíces de esa ecuación auxiliar sean complejas conjugadas. En ese caso dijimos que las raíces m1 y m2 se pueden escribir como alfa más menos beta i. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, recién nosotros, en el caso anterior, yo escribí la ecuación, las raíces de la ecuación auxiliar, vuelvo un segundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros escribimos la ecuación auxiliar y acá teníamos las raíces? Fíjense que se van a dar complejas conjugadas cuando este b cuadrado que está acá sea más chico que menos 4ac. Bien, entonces lo que me queda en la raíz es negativo y ahí aparece, está bien, un término imaginario. ¿Sí? En esa condición, cuando b cuadrado me queda en valor absoluto más chico que 4a por c. ¿Bien? Entonces ahí aparecen las complejas conjugadas. ¿Sí? Veamos entonces qué hacemos con las soluciones en este caso. Podríamos pensar escribirlas de la misma forma que antes, porque yo que había dicho, bueno, yo dije que iba a escribir soluciones y, por ejemplo, 1 que fuesen de la forma e a la m1x. ¿Sí? Si yo reemplazo entonces la m1, la m1 supongamos que es la que es positiva, me quedaría e a la alfa más beta i multiplicado por x. ¿Sí? Y puedo hacer con la i2 lo mismo. i2 es igual a e a la m2 por x. Y en este caso, estos casos no son iguales, ¿sí? Porque una tiene un más y la otra tiene un menos, así que las trato como raíces distintas. E
a la alfa menos beta i por x. ¿Bien? Podríamos trabajar con esto. Fíjense que acá nos va a incomodar un poco que haya un número imaginario en el exponente, así que vamos a trabajarlo un poco. ¿Por qué? Porque las soluciones que yo estoy buscando están en los reales, entonces que quede expresada de esta forma me va a generar un poco de ruido y se me hace un poco más difícil analizarla. Entonces la vamos a trabajar un poco estas dos soluciones. Fíjense, voy a distribuir y voy a separar en el exponente la parte real de la parte imaginaria, ¿sí? Es decir, esto lo puedo escribir como e a la alfa x por e a la i beta x, ¿sí? Bien, ahí G nos está tirando alguna idea para lo que podemos usar. Cuando tengo una exponencial imaginaria hay una identidad o una fórmula que se llama la fórmula de Euler que me permite escribir esta exponencial en funciones de seno y coseno, ¿sí? Ahí la escribimos, ¿bien? Escribo primero lo que está abajo, voy a hacer lo mismo con lo de abajo, con la solución 2. La parte real, fíjense que queda igual, e a la alfa x, ¿sí? Por e a la menos y beta x, ¿sí? ¿Qué decía la fórmula qué decía la fórmula de Euler? Bueno, la fórmula de Euler decía, la vamos a anotar acá, para los que no las hayan visto, hay gente que está haciendo cálculo 3, así que ha visto un montón ya de variable compleja, lo están usando en electrotecnia, pero bueno, hay gente que no tiene cálculo 3, entonces bueno, está bien definirlo. Si yo tengo una exponencial elevado a un número complejo y por a, ¿está bien? Recuerden siempre que i es ¿qué cosa? La raíz de menos 1, ¿no? ¿Sí? Este es el complejo. Entonces yo tengo algo de la forma e a la i por a. Esto lo puedo escribir como una parte real, que es el coseno de a, ¿sí? Más i por el seno de a. ¿Sí? Es una identidad, está bien, lo vamos a tomar nosotros para aplicarla en estos casos. Ya vamos a ver que después nos vamos a independizar de, de, de los términos que son imaginarios, digamos, porque vamos a trabajar sobre los reales, pero bueno, para llegar a eso tenemos que escribir antes esto, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué me queda acá? Lo puedo escribir esto como e a la alfa x que multiplica ¿a quién? Al coseno de beta x más i por el seno de beta x. ¿Bien? Y en este otro caso me queda e a la alfa x igual. Acá fíjense, me va a quedar lo mismo que arriba, pero con el signo menos, es decir, me va a quedar, lo voy a hacer en dos partes para que no se nos confunda, coseno de menos beta x más i por el seno de menos beta x. ¿Sí? Acá, si me permiten, para que me quede similar a lo de arriba, el coseno de un número es igual al coseno de menos ese número. O sea, el coseno de beta x y el coseno de menos beta x son iguales. Así que acá puedo cancelar este menos. Es decir, para esta parte, e a la alfa x, lo puedo escribir a esto como coseno de beta x, porque da lo mismo. ¿Está bien? El coseno de menos 30 que el coseno de 30. Para el seno, en cambio, si yo le cambio el signo al argumento, cambia el signo al resultado. Es decir, el seno de menos beta x es menos el seno de beta x. Entonces esto queda como menos i por el seno de beta x. ¿Sí? ¿Para qué hice eso? Para que me quede tanto para la primera solución como la segunda los mismos términos seno y coseno. ¿Está bien? Es solamente para eso. ¿Cómo seguimos con esto? Vamos a plantear la suma de las dos, ¿sí? Dijimos que una solución general, y de x, es C1 por I1 más C2
por I2. ¿Bien? Entonces, hagamos esa cuenta. C1 por I1, que es todo esto que está acá, es una sola vez que la vamos a hacer, así que nos da un poco de trabajo ahora, pero van a ver que llegamos después a una solución que es fácil de recordar y de usar. Coseno de beta x más I seno de beta x. ¿Sí? Hasta ahí tengo la solución I1. Le sumo esta, multiplicada por C2. ¿Sí? Me queda C2 por E a la alfa x coseno de beta x menos I seno de beta x. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a reordenar un poco y agrupar distinto, porque quiero agrupar acá. Fíjense, hay términos que tienen coseno acá, y hay términos que tienen seno acá y acá. ¿Sí? Entonces los voy a tratar de agrupar para justamente mostrar, llegar a donde yo quiero, ¿no? Fíjense, si yo saco factor común e a la alfa x coseno de beta x, me va a quedar C1 más C2 acá. Distribuyo esto, ¿no? Hago los dos pasos juntos. Distribuyo esto y agrupo lo que tiene coseno. Me va a quedar C sub 1 más C sub 2 por e a la alfa x coseno de beta x. ¿Sí? Esto es todo lo que tiene coseno, los dos términos. Hago lo mismo con el seno, ¿sí? Cuando hago lo mismo con el seno, si se fijan, en el seno hay uno que está cambiado el signo, así que me queda C1 acá menos C2 por I por E a la alfa X seno de beta X. ¿Bien? ¿Por qué hice todo esto? Yo podría haberlo dejado acá, ¿no? Podría haber escrito esto y decir, bueno, sumen esto y ya está. Pero fíjense una cosa, C1 más C2, yo lo puedo llamar como una nueva constante, A mayúscula, por ejemplo. ¿Sí? Y C1 menos C2 por I, incluso todo esto, le puedo llamar una constante B. ¿Sí? De esa manera, la solución, cuando son complejas conjugadas, me queda de esta forma. A por E a la alfa X coseno de beta X más B por E a la alfa X seno de beta X. ¿Sí? Y acá tengo, entonces, la solución para cuando las raíces son complejas conjugadas. ¿Sí? ¿Está? Fíjense que acá yo sé que las soluciones van a estar en los reales, así que acá me puedo tomar esa licencia de decir, bueno, C1 menos C2 por I es toda una constante y esta constante va a ser de los reales, porque cuando yo evalúe mis condiciones iniciales, A y B me van a dar en los reales, entonces lo puedo dejar directamente así, ¿sí? También lo podría expresar de una forma un poco más compacta, si quieren, sacando factor común la exponencial. Me quedaría E a la alfa X multiplicado por ¿quién? A ver, por A coseno de beta X más B mayúscula por el seno de beta X. ¿Sí? Esta sería otra forma equivalente para escribir la solución. ¿Bien? Entonces fíjense que cuando nosotros tengamos ahora raíces complejas conjugadas como las que planteé acá, ¿sí? Directamente lo que vamos a hacer es proponer una solución de esta forma. ¿Bien? Una solución de esa forma, ¿sí? Hay un caso particular que lo podemos considerar adentro de estos, es que hay en algunos casos que cuando ustedes sacan la raíz, alfa es 0.
¿sí? O sea, si beta es 0, me quedan raíces reales iguales. O sea, que ese caso ya lo vimos. Pero ¿qué pasa si alfa es 0? Bueno, no pasa nada. O sea, si alfa es 0, si alfa es igual a 0, me quedan M1 y M2 igual a más menos beta I, ¿sí? Y la solución es esto, pero reemplazando alfa 0. Me queda E a la 0,1 acá y E a la 0,1 acá. Entonces la solución me queda de la forma I de X igual a A por coseno de beta X más B por el seno de beta X. ¿Sí? Es decir, el caso de alfa 0, es un caso particular cuando las raíces son imaginarias puras. Fíjense que en ese caso queda directamente toda la solución, ¿sí?, en función de seno y coseno. Ya vamos a volver en la clase que viene a analizar en detalle estas soluciones, incluso se pueden reescribir de alguna manera más fácil todavía. Probablemente ya los que están haciendo electrotecnia, por ejemplo, lo hayan hecho. Se pueden escribir como una única cosenoidal con un ángulo de fase, pero bueno, eso lo vemos luego, ¿sí? Bueno, entonces con eso, fíjense, acabamos de completar todos los casos de las posibles raíces de una ecuación diferencial de segundo orden.